Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, y acá tenemos un grupo de gente que quiere empezar a trabajar en electrónica. ¿Tá? Ojo que le dije empezar así, no estudiar. Dije empezar. ¿Por qué? Porque yo interpreto que la electrónica se aprende trabajando, ¿tá? Haciendo cosas, armando plaquetas, armando dispositivos. Aunque sea empezando por dispositivos básicos, pero se hace, para ser un técnico hay que hacerle hacer cosas, no solamente estudiar una teoría. ¿Está? Y bueno, y aquí tenemos oportunidad, tenemos 2 meses en donde vamos a hacer realmente un pasaje por toda la electrónica como para después poder optar por algún tipo de especialidad. ¿Tá? ¿Sí? Sí. Después de este cursito se puede comenzar con audio. ¿Está? Audio, por donde comienzan la mayoría de los reparadores. ¿Está? O sea, pues, dentro de 2 meses podrían llegar a poner el cartelito, se reparan equipos de audio. Se reparan amplificadores de audio. Y empezar a reparar alguna cosita. Como para volver a cobrar el dinero que ustedes pusieron como para estas clases. ¿Está? Bueno, entonces lo que vamos a ver en la clase del día de la fecha es la introducción al curso, ¿eh? Y una clase sobre la ley de Ohm y de Watt, que son dos científicos que trabajaron, prácticamente dieron las bases de la electrónica. Podemos decir que generaron las bases de la electrónica. Bueno, vamos a la introducción al curso. Usted está por ingresar al mundo de la electrónica. ¿Eh? Esta profesión es la segunda en crecimiento después de la medicina. ¿Eh? O sea, ojo, y le vamos ahí, ahí nomás le estamos llegando. O sea, la velocidad de crecimiento realmente que tiene la electrónica eh, es extraordinaria y además va en aumento. O sea, día a día crece más rápido todavía. Este es un crecimiento prácticamente logarítmico. ¿Qué quiere decir? Que en los próximos tiempos vamos a tener un montón de cosas nuevas para estudiar. Si alguna vez pensaron, yo voy a empezar a estudiar electrónica y ya voy a terminar, en un añito termino y algo así, la electrónica no se termina nunca de estudiar, porque constantemente están saliendo cosas nuevas. ¿Tá? Cuando los alumnos me preguntan cuánto dura el curso, siempre contesto, toda la vida. ¿Tá? No tiene fin. Si ustedes quieren estudiar algo nuevo, seguro que hay algo nuevo para estudiar. Si realmente no hay modo de estudiar la electrónica completa, porque se generan más temas que los que se pueden estudiar. ¿Tá? Entonces, uno elige, bueno, yo me voy a dedicar al audio, me voy a dedicar a la televisión, me voy a dedicar a esto, aquello, lo otro, ¿tá? Uno elige. Y entonces ahí sí, puede ser, ¿tá? Hay 1000 especialidades en electrónica en el momento, que creo que prácticamente todas las manejamos en nuestra escuela. Nuestro curso es el comienzo de su carrera, está comenzado. Eh, Luego, sí, la misma, los mismos clientes que le piden cosas, los amigos, lo van a ir guiando hacia las diferentes especialidades que usted elegirá de acuerdo a lo que necesite la zona donde trabaja o su país de origen. ¿Ah? En cada país hay una necesidad diferente, tipo de técnico distinto. ¿Tá? Mi mejor consejo es que no dejen pasar un solo día sin aprender algo, o sin reparar algo, o sin diseñar algo. ¿Tá? Esta es una profesión para hacer. No se consigue nada solo con leer y entender lo que se lee. Ustedes pueden presenciar la clase del día de la fecha y decir, uy, qué bárbaro, ya entendí todo, qué bien, perfecto, hasta la semana que viene no. No, 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 paren un poco. Ustedes lo entendieron hoy, lo tienen guardado en su memoria en un lugar volátil. ¿Tá? Para que ese lugar volátil se convierta en un lugar definitivo de su memoria, ustedes lo tienen que estudiar.
¿Ah? Es lo que tienen que estudiar. Así que mañana agarran y ven una parte de la clase. ¿Ah? Pasado ven otra parte de la clase. Y así, hasta completar. El último día hacen un repaso general de toda la clase. ¿Está? Ah, y listo. Entonces, no, esperen un poquitito. Ahí ya lo que ustedes estudiaron pasó a un lugar más definitivo de su memoria, pero no está definitivamente adquirido. ¿Está? Para que quede definitivamente adquirido, ustedes tienen que trabajar el tema. Armar una plaquetita, probar, leer, medir, quemar algún transistor. ¿Está? Y tienen que hacer algo. Cuando hagan una práctica, ahí pueden decir, bueno, ya tengo hecha la práctica, ¿sí? Ahora hice todos los pasos y este conocimiento no se me va a borrar nunca en la vida. Si no, ustedes se la van a pasar estudiando electrónica básica, como hay muchos que yo conozco que se dedican a reparar y están siempre en lo básico, no avanzan. ¿Por qué? Porque no estudian. ¿Está? No deje de presenciar la clase. ¿Está? Ese es el primer paso. Pregunte lo que no entienda. ¿Ah? Consulte sobre los equipos que tiene en su mesa de reparaciones. ¿Ah? Nosotros no solamente le brindamos el servicio de responderle las preguntas sobre la clase. Si tiene algo que está reparando y necesita preguntar, pregunte nomás. Equípese comprando o construyendo sus herramientas e instrumentos. ¿Ah? Estudie de las grabaciones de clase o busque material de estudio en Internet. ¿Ah? Internet hoy es una fuente inagotable de conocimiento. No le puedo asegurar que todo lo que ustedes lean de Internet sea cierto. ¿Ah? Eso no se lo puedo asegurar. Hay muchas barbaridades también escritas. Pero con un poco que ustedes empiecen a viajar por Internet se van a dar cuenta cuáles son los lugares serios y cuáles no. Y recuerden que solo se aprende participando en forma activa. ¿Ah? Si no están activos acá en la clase, en el tema, no van a avanzar. Bueno, ahora vamos a hacer la introducción a la clase del día de la fecha. Esa fue la introducción al curso. La introducción a la clase número 1. ¿Ah? Bien, la electrónica comenzó en la época de los filósofos griegos con Tales de Mileto, que fue llamado el patriarca de la electricidad entre, fíjense, en los años 548 y 640 antes de Cristo. Si la electrónica no empieza, no empezó hace 50 años. No, en 548, antes de Cristo. Ahí se empezaron a hacer las primeras experiencias. Claro, obvio, ahí no se conocían los transistores, no teníamos televisores slim y todo ese tipo de cosas. Tales estudió el extraño fenómeno que ocurría al flotar una piedra de ámbar sobre una tela de seda. Acá tenemos dibujitos, fotografías, perdón, de una piedra de ámbar. Esta es una piedra de ámbar. Entonces, vaya a saber por qué se le ocurrió a Tales de Mileto agarrar esta piedrita de ámbar, ¿sí? Agarrar esta piedrita de ámbar y frotarla sobre una tela de seda. Y después, ¿cómo se le ocurrió acercarlo? Estas son plumitas de pájaro. Pluma de pájaro. El pájaro se lo tiró, le metió en la olla y se lo comió. Y la plumita la utilizó para hacer la experiencia. Y vio que las plumitas se levantaban, tocaban la piedra de ámbar y se caían. Y ahí dijo, la flauta, mirá vos lo que vino a descubrir, solamente jodiendo porque estoy aburrido, no tengo nada que hacer en el día de hoy. Y bueno, esa piedra de ámbar, ¿sí? Viene, se puede comprar también con su ganchito, las mujeres lo pueden usar de aro, que lo usaron de aro durante mucho tiempo. Así que Tales estudió el fenómeno extraño, ¿no? Que al frotar la piedra de ámbar sobre una tela de seda. Esta piedra, ¿de dónde sale la piedra esta? ¿Qué es esta piedra? ¿Un mineral? No, fíjense que no, es una resina fosilizada. ¿Y de dónde sale? De los árboles cuando están enfermos. Cuando el árbol está enfermo, larga unas lágrimas del tronco. Bueno, eso es el ámbar. Bueno, y eso atraía y luego despedía los pequeños plumones de pájaro. ¿Está? Todos daban un carácter divino a la experiencia. O sea, esta experiencia, todos le decían, no, acá están los dioses de por medio, una cosa tan rara para esa época.
¿ah? Pero Tales la despojó de ese carácter y la colocó dentro de las experiencias de la física. ¿Ah? Y además la colocó muy bien, junto con el magnetismo. O sea, dijo, este fenómeno y el fenómeno del magnetismo tienen algo que ver. Ahí está, o sea, el magnetismo ya se conocía con la piedra que llamaba la magnetita, ¿eh? Eh, y sí que atraía cosas. Y los reyes, ahí los griegos se entretenían con todas esas estupideces, total, lo que laburaban en los esclavos. ¿Tá? Y bueno, él explicó que al flotar la misma, la piedra, ¿no? Esta se cargaba con electricidad. ¿Y de dónde sale la palabra electricidad? Bueno, la inventó él porque no existía. Y viene de electrón o dios del sol debido al color de la piedra que es similar al del sol poniente. ¿Está? Bueno, esa electricidad cargaba el plumón con una electricidad de distinto signo y lo atraía. Al tocarse ambos elementos, el plumón se cargaba de electricidad del mismo signo que la piedra y entonces era repelido. ¿Está? Bueno, y así comenzó todo. Tales le asignó arbitrariamente, ojo, carga negativa a la piedra y positiva al plumón. Porque pues, de alguna manera tenía que llamar a las dos electricidades porque descubrió que esas dos electricidades eran diferentes. ¿Tá? Que cuando se tocaba el plumón se compensaban las electricidades y entonces no había más efecto eléctrico. Entonces agarró y le dijo, bueno, a esta la llamo positiva y a esta negativa. ¿Tá? La piedra la llamó negativa y positiva a la del plumón. De aquí comenzó todo. Esta fue la primera manifestación de la electricidad y aunque no perdió por completo su carácter místico, o sea, el que quiere creer, cree, siguió teniendo su carácter místico, fue debidamente documentado por Tales como para que otros científicos modernos continuaran su estudio. ¿Ah? El alumno debe realizar la experiencia reemplazando, obviamente, no andar por ahí buscando árboles enfermos, ¿no? Reemplacen la piedra por una regla de plástico, listo. ¿Está? Y los plumones por pequeños papelitos. ¿Está? Y háganla la experiencia. No, pero si ya le hicimos una escuela primaria, y háganla de vuelta. Bien, la electricidad. ¿Está? La electricidad nos rodea, aunque no siempre se manifiesta. ¿Está? Pero la electricidad está en todos lados. En efecto, cualquier cuerpo físico está fabricado con corpúsculos diminutos que están eléctricamente cargados. Si usted toma, por ejemplo, un grano de uno de los materiales más conocidos, la sal de cocina, el cloruro de sodio, y lo rompe, ¿tá? Y lo vuelve a romper sucesivamente, llega hasta un punto en que tiene un cuerpo que sigue teniendo las propiedades del grano original. ¿Tá? Este tenía un grano grandote, después este chiquitito, pero ese chiquitito es salado, hace todo lo que hacía el grano original, nada más que en menor cantidad. El siguiente corte cambia todo, porque quedan dos sustancias. ¿Ah? La sal de cocina es cloruro de sodio. Cloro y sodio. Así que llega un momento que uno lo parte y obtiene el cloro y el sodio por separado, que tienen propiedades totalmente diferentes a la del original cloruro de sodio. Tanto el cloro como el sodio están compuestos de los mismos corpúsculos elementales. ¿Ah? Están construidos de un modo similar, con los mismos corpúsculos. Lo único que cambia es la cantidad de corpúsculos. ¿Está? Eh, en aquella época se decía que ¿sí? El átomo tenía una forma parecida a esta, o sea, tenía un núcleo, un centro, que tenía protones, que son positivos, ¿tá? Y neutrones, que son neutros, y que ahí estaba la mayor parte de la masa del átomo. ¿Tá? Esto desde 1850 aproximadamente se conoce, ¿eh? Que el átomo, se dice, el átomo está construido de esa manera. Dice,
Y además, alrededor de ese núcleo giran electrones para compensar la carga positiva del núcleo. Hay tantos electrones como protones. Se compensan perfectamente. ¿Está? Pero no es así realmente el átomo. A mí me vendieron que es así. No, el átomo no es así. ¿Y cómo es el átomo? Ah, no se sabe. ¿Cómo que no se sabe? No, no se sabe porque no se puede fotografiar. ¿Cómo no se va a poder fotografiar? Si uno tiene un microscopio con suficiente aumento, tiene que poder fotografiarlo. No, cuando uno tiene el aumento suficiente para fotografiarlo, ¿tá? El átomo se comporta de una manera muy particular. ¿Tá? Se ve afectado por el aparato que utilizamos para fotografiarlo. Se ve afectado por la fotografía. Y entonces uno va acercando el microscopio y va cambiando la forma del átomo, cosa que no puede ser. ¿Está? Entonces, la conclusión a la que llegaron los científicos de hoy en día es que, en realidad, el átomo se parece a esto. ¿Está? Pero de ninguna manera es exactamente igual a esto. Pero nosotros, para la electrónica, con considerar al átomo así, basta y sobra. ¿Está? No tenemos por qué andar viendo otras formas raras que puede llegar en el átomo. Y esto que le conté yo fue como curiosidad de que no se deja fotografiar el átomo. ¿Está? Pero para la electrónica, considérenlo así, ¿ah? Que no va a estar muy lejos de la verdad. Bueno, otra cosa que podemos decir es que no tenemos un acceso fácil al núcleo. ¿Ah? O sea, acceder al núcleo para quitar protones, eso es diferente, es muy diferente a lo que se hace, ¿tá? Con los electrones, porque con los electrones ya vimos, todo lo que tengo que hacer es agarrar un material y frotarlo con un trapo. Pero lo que arranco son los electrones que son periféricos, no están por afuera, por eso los puedo arrancar. ¿Está? Las cargas que están metidas ahí dentro del núcleo, esa para sacar esa, tengo que trabajar con física atómica. Necesito física atómica, bombardear ese núcleo con neutrones, romperlo, ojo que hacemos una bomba atómica. En cambio nosotros, bueno, no vamos a contar con eso, con esos electrones que yo saco con el trapito. ¿Ah? Con eso nos arreglamos. Algunos materiales son dadores de electrones y otros son aceptores. ¿Ah? Eh, Depende de lo que nosotros frotemos, hacemos un cuerpo positivo y un cuerpo negativo. Bueno, ahora vamos a estudiar justamente la traslación de carga. ¿Ah? El concepto más importante de la electrónica es el de la circulación de la corriente eléctrica. Y puede ser explicado claramente mediante la electricidad estática. ¿Ah? Hasta ahora solo explicamos que los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente y con dos tipos de electricidad. Uno es de material dador positivo y el otro de material aceptor negativo. ¿Ah? Que es lo que tenemos en el dibujito que tenemos ahí arriba. ¿Ah? En ese dibujito nosotros vemos un cuerpo cargado positivamente, ¿ah? Que vemos que tiene apoyado una barra conductora y nosotros le acercamos un cuerpo cargado negativamente, ¿tá? ¿Y qué ocurre? Bueno, los electrones corren por la barra y llegan al otro cuerpo. Bueno, eso no es totalmente cierto. Todo depende de la barra. La barra puede ser conductora o aisladora. Si es conductora, deja pasar los electrones y las cargas se neutralizan. ¿Está? Pero si es aisladora, eso no ocurre de ninguna manera. Me puedo cansar de apoyar el cuerpo y nada que hacer. ¿Está? No se va a descargar. Siempre va a seguir cargado. Si unimos entonces los cuerpos con una barra de vidrio, los cuerpos permanecerán cargados y entonces decimos que la barra de vidrio es aisladora de electricidad. Si los unimos con una barra de cobre, los cuerpos se descargarán y entonces decimos que la barra de cobre es conductora de electricidad. Y acá descubrimos materiales aisladores y materiales conductores. Es un error considerar que el mismo electrón, ¿eh? que sale del cuerpo con exceso de electrones y penetra en la barra conductora, llega al que tiene falta de electrones. Esto es un error. Si yo supongo que este electrón que está acá hace ¡bum! Por acá adentro, se manda una carreta y llega
una carrera y llega hasta el otro cuerpo. No, es mentira. Yo pongo el electrón en esta puntita y ese electrón empuja a otro electrón del átomo de cobre y este a otro, 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 y de acá sale uno, ¡pic!, de la fila. Pero no es el mismo que entró, es otro. ¿Ah? Es por simpatía que se va corriendo la carga eléctrica. La carga, ¿ah?, se desplaza prácticamente a la velocidad de la luz. El corpúsculo electrón lo hace mucho más lentamente. O sea que para que ese electrón que yo coloque llegue del otro lado, tiene que pasar bastante tiempo, segundos tal vez. ¿Está? En un cuerpo aislador los electrones están fuertemente unidos a su núcleo y es difícil o imposible sacarlo de sus órbitas. Esa es la diferencia interna, ¿no? En el aislador los electrones están bien agarrados al núcleo central. Entonces, por más que yo le ponga ahí una carga, que yo, no hay nada que hacerle. No puedo desprender los electrones y no se produce esa reacción en cadena. En un cuerpo conductor los electrones están flojamente unidos al núcleo. E inclusive, muchas veces se movilizan y cambian de núcleo en forma casual sin que le ponga ninguna carga eléctrica. Saltan de uno y de ese al otro, siempre conservan la neutralidad, pero ¿tá? O sea que habitualmente están viajando por adentro del conductor. ¿Tá? O sea que siempre que un átomo adquiere un electrón, cede otro, para no perder la neutralidad. Bueno, materiales conductores y aisladores. Ejemplos de cuerpos conductores son los metales como el cobre, el aluminio, la plata, el oro, ¿tá?, etcétera. Pero debemos aclarar que no solo los metales son conductores. Algunos líquidos también lo son. Dejemos el caso obvio de los metales líquidos a temperatura ambiente, como por ejemplo el mercurio. ¿Tá? Algunos líquidos compuestos como los ácidos, ¿tá?, las bases y las sales disueltas, como el agua salada, son conductores, aunque no tan buenos como los metales. ¿Tá? Y si conducen, pero tan buenos como los metales, no. También existen sólidos conductores no metálicos, como por ejemplo el grafito. ¿Tá? Que el grafito es un estado de agregación del carbono. Es carbono, ¿tá?, pero en un estado de agregación especial. Como ejemplo de aisladores podemos indicar el vidrio, los materiales plásticos, el agua destilada. ¿Tá? En realidad son aisladores hasta cierto punto. ¿Tá? En efecto, si un cuerpo está muy cargado de electricidad y la barra aisladora no es muy larga, se puede producir un efecto de circulación disruptiva, o sea, salta un arco por adentro del cuerpo aislador, ¿tá?, y la barra aisladora, si no es demasiado larga, ¿sí?, esa circulación disruptiva de electrones, ¿sí?, perfora el aislador y lo vuelve conductor. ¿Tá? Lo perfora el aislador. Y cuando lo perfora, ahí se produce como si fuera un carbón, ¿no? Y ella después, a partir de ahí, es conductor. En general, esta circulación se produce con presencia de ruido, efectos luminosos y térmicos, dando lugar a lo que se llama una descarga eléctrica, y en muchos casos el cuerpo aislador queda definitivamente transformado en un conductor por carbonización. ¿Está? Un cable es un ejemplo de conductor y de aislador al mismo tiempo. Lo que está dentro, en el centro, el conductor central es generalmente de cobre, que conduce la electricidad de un punto al otro del circuito. Y el aislador es el plástico que rodea ese cobre, que mantiene al conductor aislado de otros puntos del circuito al cual yo no quiero que haga contacto. Ahora vamos a hablar de la corriente eléctrica. Los electrones que circulan entre dos cuerpos cargados con cargas opuestas, al unirlos con un conductor, forman lo que clásicamente se conoce como corriente eléctrica. Pero es decir que circulan electrones, ¿sí? Y la circulación de electrones y corriente eléctrica son sinónimos. Yo puedo decir, corriente eléctrica ya se sabe que son circulación de electrones. Por lo general, cuando se trata de fenómenos electrostáticos, se habla de circulación de carga o de circulación de electrones,
Y cuando los procesos son continuos, se habla de corriente eléctrica. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que de estática o corriente eléctrica. Ah, bueno, los dos cuerpos cargados, cuando yo lo conecté entre sí, ¡pum!, se acabó la carga y listo, no circula más corriente. ¿Está? En cambio, cuando yo tengo un generador que genera constantemente electrones, ¿está? ¿Sí? Constantemente genera electrones, eso es otra cosa. Ahí estoy hablando de una corriente eléctrica, sin ninguna duda. La unidad práctica de corriente eléctrica es el Coulomb. ¿Eh? Coulomb, que fue uno de los científicos que estudió la electricidad, la carga eléctrica. Y es igual a 6,28 por 10 a la 18 electrones. ¿Está? ¿Esto qué es? Bueno, si lo dijéramos en palabras comunes serían 6 trillones 280 billones de electrones. ¿Eh? Y si lo pongo en número, es este, 6, 2, 8, 0, y después tengo, qué sé yo, como 9 tríada de 0, ¿está? Electrones. O sea, el Coulomb es una cantidad muy grande de electrones. O, dicho de otra manera, el electrón es una carga eléctrica muy pequeña. La unidad práctica de corriente eléctrica es el ampere. ¿Está? Y hay un ampere pasando por un cable cuando circula un Coulomb de electricidad por segundo. O sea, cuando circulan todos estos 6 trillones, no sé cuántos electrones en un segundo, ahí decimos que lo que está circulando por el cable es un ampere. ¿Ah? Un ampere. Para simplificar la notación, se utilizan letras para representar a los diferentes conceptos y unidades. Por ejemplo, la carga eléctrica siempre se representa por la letra Q. Y a su unidad práctica por la letra CB. ¿Ah? La corriente eléctrica se representa por una I, ¿sí? Una I mayúscula, y su unidad por una A de ampere. A la unidad de tiempo se la representa con una T minúscula, porque se reserva la T mayúscula para la temperatura. Eh, y con estas representaciones se puede escribir que la corriente que circula por un conductor es igual a Q sobre T. ¿Está? O sea, la cantidad de carga que circula por segundo. O Coulomb, CB es Coulomb, Coulomb por segundo. Y eso es equivalente a decir A, ampere. ¿Está? Esto significa que la corriente eléctrica es la unidad de carga por segundo que atraviesa un conductor en forma similar a una corriente de agua, que es la cantidad de litros de agua por segundo que atraviesa una cañería. Yo acá al lado le puse la manguera, pum, sale el agua, es equivalente. Esto es equivalente. ¿Está? Y al ladito le dibujé una manifestación de la corriente eléctrica. Agarro una lamparita, pongo el pernito central este, lo pongo a tierra. Y en el costado le conecto un cable que trae corriente eléctrica. La corriente eléctrica entra, pasa por el filamento, lo calienta tanto que se pone blanco y sale por el otro y cierra el circuito. Esto es el primer ejemplo que nosotros podemos ver en el curso. Primer ejemplo que vemos en el curso. Además del ampere, se utilizan sus submúltiplos. El miliampere, que equivale a 0,001 ampere, y el microampere, que equivale a 0,00001 ampere. Son las subunidades. En electrónica, pues, por arriba de la decena de amperes es raro que andemos, pero a veces llegamos, docena de amperes. Bueno, ahora vamos a la corriente dinámica. Corriente dinámica. Yo no me puedo conformar con frotar el cuerpito, el cuerpito se descarga y se acabó todo. ¿Ah? No, tengo que generar cargas eléctricas permanentes,
permanente y aplicarla a los circuitos y ver qué es lo que pasa. La electricidad dinámica, esto se conoce como electricidad dinámica, se produce cuando existe una fuente permanente de electricidad que provoca la circulación permanente de electrones por un conductor. ¿Ah? Las fuentes permanentes de electricidad se dividen en químicas y electromecánicas. ¿Está? Una pila eléctrica es una fuente química de electricidad. O sea, que dentro de la pila se generan reacciones químicas cuyo resultado es la producción de electrones. Estos electrones están disponibles para que circulen, por ejemplo, por un conductor, pero a diferencia de un cuerpo cargado, esa fuente de electrones no se agota. Cuando se los utiliza, la pila vuelve a generar más electrones, ¿sí?, que reemplazan a los tomados. O sea, podría considerarse que la pila tiene en su interior tanto un cuerpo con exceso de electrones, el terminal negativo, como un cuerpo con falta de electrones, el terminal positivo. Y que la pila transforma energía química en eléctrica, como para tomar un electrón del terminal negativo y subirlo hasta el positivo. ¿Ah? Finalmente, la pila deja de generar electricidad cuando se agotan sus componentes químicos originales. ¿Está? Salvo que es una pila recargable, que entonces uno la puede recargar y se vuelven a constituir los productos químicos originales que tenía la pila y la pila sirve de vuelta. Pero esta no es la única manera de generar electricidad dinámica. Una dínamo es una máquina electromecánica que transforma energía mecánica de rotación en energía eléctrica. ¿Sí? Hace lo mismo que la pila. Es decir, que la podemos asimilar a dos cuerpos cargados con diferente polaridad, en donde las cargas que circulan son reemplazadas a medida que se van tomando. ¿Está? En este caso, la energía necesaria para restaurar las cargas se saca de una interacción magnética entre los electrones y el campo magnético rotatorio de la dínamo. ¿Está? O sea, acá tenemos más o menos, ¿no?, representado lo que es una dínamo. Arriba tenemos un imán, el imán produce un campo magnético, ¿tá?, que atraviesa, va de una pieza polar a la otra. Este es un imán en herradura, pero la herradura no se la dibujé para atrás. ¿Tá? Desde el norte al sur del imán hay un campo magnético. Esta bobina está adentro del campo magnético. Yo le pongo una manivela y empiezo a rotar, y cuando roto, y veo que esa bobina genera electricidad que me enciende la lamparita. Y cuando más le doy a la manivela, más luz entrega la lámpara. Y fíjense que la energía eléctrica se toma con una delga metálica en una especie de cilindro, en un cilindro metálico, y el otro polo en otra delga metálica. Ahí terminan en una delga el principio de la bobina y el final de la bobina. ¿Ah? Y ahí los tomo y los hago pasar por la lámpara eléctrica. Con la electricidad dinámica se arriba a otro concepto, que es la capacidad de generar una circulación de corriente permanente. ¿De qué depende la corriente eléctrica que circula entre los dos cuerpos cargados? Pues depende de la diferencia de carga existente entre esos cuerpos y del tipo de barra con la cual interconectamos a los mismos. No hace falta en realidad que uno de los cuerpos sea negativo y el otro positivo. Si uno está muy lleno de electrones y el otro solo tiene un pequeño exceso de electrones y se conectan con una barra conductora, la misma equilibrará las cargas, de modo que ambos cuerpos tendrán luego de un tiempo una cantidad de electrones promedio. ¿Ah? Se puede decir, por lo tanto, que la circulación de corriente depende de la diferencia de potencial eléctrico entre dos cuerpos. O sea, cuánto más cargado está un cuerpo que el otro. ¿Está? Es decir, puede ser que un cuerpo tenga muchos electrones y el otro tiene menos, pero tiene electrones también. Los dos son negativos, pero uno es poco negativo y el otro muy negativo. Y bueno, circula corriente eléctrica igual, porque lo que importa es la diferencia de potencial eléctrico. ¿Ah? Los diferentes tipos de barras utilizados para hacer circular las cargas y los diferentes tipos de fuentes generan el concepto de la diferencia de potencial eléctrico,
y de la resistencia de la barra, que analizaremos a continuación. A ver ese concepto de la resistencia de la barra. La resistencia R. ¿Eh? La característica más importante de lo que hasta ahora llamamos barra conductora es su capacidad para nivelar las cargas de los cuerpos con mayor o menor velocidad. ¿Eh? Intuitivamente, sabemos que si coloco una barra de cobre, las cargas se nivelan rápidamente. En cambio, si coloco una barra de grafito, las cargas pueden tardar mucho más en nivelarse, ¿eh? Dependiendo del tipo de grafito que yo coloco, porque los hay más conductores y menos conductores. En el primer caso decimos que la barra de cobre tiene muy poca resistencia. ¿Eh? ¿Sí? ¿Resistencia a qué? A la circulación de la corriente eléctrica, a la circulación de los electrones. Y en el segundo, que el grafito presenta una resistencia a la circulación de los electrones. Presenta una resistencia, pero los hace circular igual. ¿Está? En cambio, si yo coloco una barra de vidrio, esta presenta una gran resistencia y los electrones prácticamente no circulan por la barra de vidrio. Para medir la resistencia se define una probeta de material, ¿eh? Que es un alambre de 1 metro de longitud con una sección de 1 milímetro cuadrado. ¿Eh? Y se dice que la resistencia específica de ese material es unitaria, así que tiene un ohm, ¿tá? Un ohm, que es la unidad de resistencia. La letra elegida para nombrar a la resistencia es R. O sea, en lugar de decir resistencia, ponemos R y ya sabemos que se trata de resistencia. La fórmula que da la resistencia en función de la resistencia específica del material y las dimensiones del mismo es la siguiente. ¿Tá? O sea, esta formulita da la resistencia, ¿sí? Por ejemplo, un alambre. R igual a resistencia específica, o sea, el tipo de material, ¿no? Si es vidrio, si es carbón, si es cobre. ¿Sí? Por la longitud. Cuanto más largo, más resistencia tiene. Dividido la sección. Si es una barra gruesa, tiene poca resistencia. ¿Está? En donde RE es la resistencia específica del material. En la tabla siguiente vamos a expresar la resistencia específica de los materiales más comunes. ¿Está? Para los que quieren aplicar esta tablita y más o menos conocen algo de matemática, ¿sí? RE vale, para la plata 0,016, el mejor conductor. Para el cobre 0,018 ohm. Para el aluminio 0,03. Bueno, ahí tienen todos los metales más comunes. ¿Está? Ahí están los metales más comunes. El resistor, ¿pero qué hacemos? Nosotros únicamente podemos hacer electrónica poniendo alambres. No poniendo alambre. ¿Ah? Nosotros en la electrónica utilizamos algo que se llama el resistor. ¿Ah? En electrónica se hace un uso enorme de barras de diferentes resistencias. Tanto que en realidad se define un componente que se llama resistor, que puede tener valores específicos de resistencia, que difieren entre sí en un 1%. O sea, los resistores más precisos están al 1%. ¿Ah? Pero también los hay al 5% o al 10% de acuerdo a la calidad. Algunos circuitos con el resistor y al 10% andan perfectamente bien. La mayoría de los circuitos que nosotros vamos a hacer, vamos a trabajar con resistor y al 10%. Estos resistores están construidos, ¿sí?, con grafito y alambre y poseen terminales de cobre para su soldadura en circuitos impresos con cobre sobre una lámina aislante. Circuito impreso, ustedes lo conocen, yo por las dudas les voy a mostrar uno, por si alguien no lo conoce. ¿Tá? Acá tenemos un circuito impreso, y esto, aunque no lo crean, es un televisor LCD completo, ¿sí?, de los más modernos. Bueno, sobre esa plaqueta de cobre, se sueldan estos componentes, doblando las patitas. Estos son de alambre, estos dos son de alambre. Estos son de grafito.
y son de grafito y tiene una espiral. El grafito tiene corte, tiene una espiral para darle la resistencia justa que necesita. Y están estos otros que están acá. Estos otros que están acá son más modernos y se llaman componentes superficiales, ¿sí? SMD. Van montados, no necesitan agujero porque no tienen alambrecito. Entonces se apoyan sobre el impreso de cobre y se sueldan las cabecitas que están estañadas. ¿Tá? Así que estos son más modernos que los otros. La unidad ohm se representa por la letra griega omega. ¿Tá? Y tiene, por supuesto, los múltiplos y submúltiplos, como el ampere, igualito que el ampere. Las siguientes igualdades nos indican los múltiplos y submúltiplos más utilizados. ¿Tá? Miliohm es la milésima parte de un ohm. Acá está el símbolo para que el que no conoce la letra griega omega es esta. ¿Tá? ¿Tá? 1000 miliohms, un ohm. ¿Está? Kiloohms. Un kiloohm son 1000 ohms. ¿Tá? Un kiloohms, K ohms, 1000 ohms. Megaohms. Un megaohms o megaohm es 1.000.000 de ohms. ¿Ah? Más adelante vamos a completar este estudio con detalles más precisos. ¿Está? El tamaño, fíjense en que las resistencias estas son de diferentes tamaños. ¿Ah? Bueno, eso viene a colación de algo que vamos a estudiar enseguida. La tensión eléctrica. ¿Tá? Se dice que una fuente tiene una diferencia de potencial, ¿sí?, o tensión de 1 voltio cuando al conectarle un resistor de 1 ohm circula 1 ampere de corriente eléctrica por él. La tensión de una fuente se individualiza por la letra E y su unidad, el voltio, por la letra B. ¿Ah? Las siguientes igualdades nos indican los múltiplos y submúltiplos más utilizados. Microvolt. ¿Sí? 1.000.000 de microvoltios es 1 volt. Milivolt. 1000 milivoltios es 1 volt. Kilovolt. 1 kilovoltio son 1000 volt. Por eso son unidades y subunidades. ¿Ah? En realidad la tensión de una fuente y la diferencia de potencial no obedecen exactamente al mismo concepto. Entre ambas características existe una pequeña diferencia que pasamos a explicar. ¿Ah? Toda fuente de electricidad posee una resistencia interna asociada que no puede ser evitada. Es decir, yo quiero fabricar una batería, una pila, pero además adentro fabrico una resistencia. Aunque no quiera, se me fabrica esa resistencia sola. ¿Ah? Una pila nueva, sin colocarle ningún resistor de carga, ¿ah?, mide una tensión de exactamente 1,52 voltios. La tensión depende de los materiales usados para la construcción. Las pilas más comunes son las de grafito y zinc, ¿tá?, como electrodos, ¿tá?, grafito y zinc. Esas dan 1 voltio con 52 y no le pongo ninguna resistencia de carga por afuera y no le consumo corriente. ¿Tá? Pero el grafito y el resto de los materiales que forman parte de la pila tienen cierta resistencia que debe ser considerada. ¿Tá? Si colocamos un resistor de carga de 1 ohm sobre la pila, la tensión de la pila se reduce, por ejemplo, a 1,3 voltios. Depende de la pila, si es chiquitita, más grande, se reduce más o menos. Esto significa que esa pila tiene una resistencia interna que vamos a aprender a calcular posteriormente. ¿Tá? Pero todo generador de electricidad tiene una resistencia interna, no se puede evitar. Por ahora, podemos decir que la diferencia de potencial de la pila, ¿sí?, o la tensión sin carga, que es lo mismo, es de 1,52 voltios. Y que la tensión cargada depende de la carga que yo le ponga sobre ella. Pero para una carga de 1 ohm puede ser 1,3 voltios. Está dependiendo del tamaño de la pila. Los generadores electromecánicos, dínamos, también poseen una diferencia de potencial y una resistencia de trabajo.
con carga, ¿está? O sea que también puede considerarse como una diferencia de potencial cuando no los cargo, y en cuanto le puse unas lámparas o lo que fuera, ¡puc!, cae la tensión un poco. En este caso, la resistencia interna de la fuente está formada por la resistencia de los bobinados del dispositivo. Vimos que acá tenemos uno comercial, ¿no? Un generador comercial, pero recién vimos por dentro que es una bobina que gira en un campo magnético, y esto es lo mismo. Ahora vamos a ver el primer circuito, diagramas electrónicos. ¿Tá? En diapositivas anteriores mostramos fotografías de pilas, de resistores y de cables. ¿Tá? Pero para estudiar un circuito eléctrico yo no puedo andar dibujando siempre la pila, el cable con el aislador, dibujar la resistencia con su código de colores. No puedo, no puedo. ¿Tá? Que lo que se hace es representar los componentes electrónicos por un símbolo. ¿Tá? Cuando se interconectan estos componentes y se desea mostrar didácticamente esta conexión, se recurre a lo que se llama un diagrama o un circuito. Este dibujo es una simplificación de la realidad, para que el alumno pueda interpretar más adelante circuito con muchos componentes. Dice, este que está acá es una fuente de tensión o pila. Fuente de tensión o pila. Este que está acá es un resistor. Dibujito del resistor. Este otro resistor. O sea que yo dibujé acá un circuito donde agarré dos resistores, uno de 220 ohms y otro de 150 ohms, los puse en paralelo, se llama, conectados los dos, el alambre de uno con el alambre del otro, los retorcí y los conecté sobre una batería. ¿Está? Y bueno, y ahí formé un circuito eléctrico. Cada componente electrónico posee una representación simbólica reconocida internacionalmente. O sea, todos los circuitos tienen esa misma representación, los resistores. O sea que en cualquier parte del mundo pueden leer un circuito y armarlo en la realidad. Lamentablemente, en realidad yo dije genéricamente, no sé, en toda parte del mundo, pero hay una diferencia. En América hay un símbolo y en Europa hay otro. ¿Está? Nosotros vamos a utilizar en este curso la notación más común, que es la notación americana. Bueno, y ahora vamos a ir, lo vamos a sacar de la tumba a Ohms, ¿tá? Un científico que estudió todos estos principios eléctricos. Lo vamos a sacar de la tumba para decirle, che, Ohm, ¿qué es tu ley? A ver, ¿cuál es la ley más importante de la electrónica? Es la ley de Ohm. El conocimiento por parte del alumno de esta ley es imprescindible y su aplicación no tiene que presentar ninguna duda. Dudar en la aplicación de la ley de Ohm implica que todo el conocimiento que posteriormente se adquiera está viciado de nulidad. Por eso le pedimos que preste la mayor atención y que practique con la ley de Ohm, ¿sí?, hasta que no tenga la menor duda de la aplicación de la misma. ¿Sí? En la próxima lección vamos a insistir sobre este tema, pero utilizando una herramienta invalorable para ello, que es el laboratorio virtual LiveWire. ¿Está? Pero primero debemos captar el concepto en la antigua, es decir, utilizando a su vez siempre nuestra capacidad de raciocinio. ¿Está? O sea, yo voy a tratar de explicárselo lo más claro posible. La ley de Ohm es muy lógica e intuitiva, y el alumno seguramente la va a entender con facilidad. En este circuito están claramente determinados los parámetros más importantes. La tensión de la pila por un lado, 1,5 voltios, y la resistencia del resistor conectado sobre ella, y que por supuesto tiene aplicada la misma tensión que tiene la pila, porque yo lo conecté sobre la pila. ¿Está? Por ejemplo, puse un resistor de 1 kilo. ¿Está? Ignoramos la corriente que circula por el circuito. Justamente la ley de Ohm sirve para decirnos cuál es la corriente que circula por el circuito, para lo cual hay que aplicar una ecuación. Ohm dice que la corriente es igual a la tensión de la pila dividido la resistencia del resistor.
Ah, si que te alarga, se da cuentita, tensión, ponen 1,5 dividido 1000. ¿Ah? El resultado es la corriente que circula. Y acá tienen que poner la corriente en amperes, la tensión en voltios y la resistencia en ohms. ¿Ah? No mezclen las unidades porque se arma el lío. Así que, si ustedes acá ponen milivoltios y acá ponen ohm, bueno, ya no es lo mismo. ¿Está? Si acá ponen miliohms y acá ponen kilovoltios, es otra cosa diferente. ¿Está? Ustedes tienen que ponerlo en estas unidades, en voltio y en ohm. Y si no está la tensión de la batería expresada en voltio, tienen que transformarla en voltio. Y el resultado le va a dar en amperes. ¿Está? Esta fórmula es totalmente lógica. A ver, ¿por qué es lógica? Porque a medida que la resistencia aumenta, ¿está? Se reduce la corriente circulante. Si yo pongo una resistencia de vidrio, no pasa corriente, dijimos prácticamente. Porque la resistencia de vidrio tiene una resistencia infinita, muy grande, enorme. Entonces la corriente es prácticamente nula. ¿Eh? También nos indica que a medida que aumentamos la tensión, si yo aumento la tensión, pongo una pila de más tensión, o pongo dos pilas en serie, 3, 4, 5, ¿ah? ¿Sí? Va a aumentar la corriente. Cuando más tensión pongo, más corriente. ¿Está? Calculemos la corriente circulante por nuestro sencillo circuito. A ver, ¿lo vamos a hacer el cálculo? I es igual a 1,5 dividido 1000. ¿Eh? O 1,5 dividido 1000 ohms, o sea, dividido 1 kilo ohms, o 1,5 dividido 1000 ohms. Yo hago la cuentita esta, la división me da 0,0015. Que para expresarlo de manera más cómoda puedo decir 1,5 miliamperes. ¿Está? Me corro 3 unidades, ¿sí?, hacia adelante y lo pongo en miliamperes. Corro la coma, 1, 2, 3. Y digo miliamperes. ¿Está? Ahora vamos a ver el corolario de la ley de Ohm. Por la ley de Ohm se puede averiguar la corriente, pero también se pueden averiguar otras cosas del circuito, porque la corriente puede llegar a ser un dato. Hay un instrumento que mide la corriente por un circuito. Entonces yo puedo tenerlo, mido la corriente, ¿está? Pero lo que desconozco, por ejemplo, es la tensión de la batería. Ah, bueno, la puedo sacar igual. Dice, la ley de Ohm no solo sirve para calcular la corriente por nuestro circuito. Puede ocurrir que en realidad conozcamos la tensión de la pila, ¿sí?, y queremos que circule una determinada corriente. Este es otro problema. La tensión de la pila la sé. Y yo quiero poner un resistor para que pase 2 miliamperes, por ejemplo. ¿Está? Y no conozco el valor del resistor que le tengo que poner. ¿Lo puedo calcular? Claro, por supuesto. ¿Sí? Se puede calcular realizando una transposición de términos, ¿tá? Que podemos decir que R, el valor de la resistencia, es igual a la tensión dividida la corriente. ¿Tá? Dice, oh, pero tengo que saber transposición de términos, eso no me acuerdo. Miren, recuerden este triángulo. ¿Tá? ¿Ustedes recuerdan este triángulo? Y ya no necesitan hacer transposición de términos. Dice, I es igual a B dividido R. ¿Tá? B es igual a I por R. ¿Ah? R es igual a B sobre I. ¿Ah? Ojo, B es igual a E. Yo lo puse acá como B porque hay muchos profesores, hay muchos circuitos en donde el voltaje se pone con una D corta. Porque están en inglés, viene de voltage. ¿Ah? Voltage, tensión. Entonces nosotros lo llamamos E, la tensión eléctrica la llamamos E, y en inglés se la llama por la B corta de voltage. ¿Sí? Entonces, recordando el triangulito, recordamos todo. Y bueno, y acá necesito calcular entonces qué resistencia le tengo que poner, ¿no? Y resulta que tengo que aplicar R igual a E sobre I. Bien, reemplazo. R igual, E es un vol y medio.
I es 2 miliamperes. 1,5 dividido 2 miliamperes. ¿Ah? 1,5 dividido 2 miliamperes, el resultado es 0,75 kiloohms. ¿Ah? Porque cuando pongo miliamperes abajo, la resistencia me da en kiloohms. O 750 ohms. ¿Ah? O sea que la resistencia tiene que ser más chica que la que teníamos puesta antes. Por último, podría ocurrir que conozcamos el valor de la resistencia y de la corriente. ¿Ah? Y lo que necesitamos calcular es el valor de la tensión. Entonces pongo E, lo saco acá del triangulito, y dice E o B es igual a I por R. ¿Ah? Y reemplazo. E es igual a 2000, 2K, por 2 miliamperes. ¿Ah? 2000 por 0,002, resultado 4 voltios. ¿Ah? Hago la cuentita, 4 voltios. Le pedimos al alumno que aplique la ley de Ohm para diferentes valores de tensión, resistencia y corriente para que le tome confianza al tema. Y sobre todo le pedimos que intente el uso de la notación científica para resolver los circuitos con mayor rapidez y seguridad. La notación científica es la de potencia de 10. ¿Está? Le aconsejamos que dentro de sus posibilidades compre una calculadora científica para realizar las prácticas. ¿Está? O sea, los electrónicos andamos siempre con la calculadora científica por ahí. O se utilice, si no, la calculadora científica de la PC, ¿ah? Que viene incluida con el Windows. Si ustedes me están siguiendo, quiere decir que tienen una PC. Y si tienen una PC, tienen la calculadora científica metida dentro. ¿Está? Y ahí pueden trabajar con potencia de 10, porque las calculadoras científicas trabajan con potencia de 10. ¿Ah? Si tienen alguna duda con respecto a la utilización de la potencia de 10, entren a Google y en la pregunta pongan potencia de 10. Y le va a salir la explicación matemática de la. Bien, hace un rato dijimos, ve estos resistores que son de diferentes tamaños, ¿por qué son de diferentes tamaños? Y todos tienen la misma resistencia. ¿Ah? Porque hubo un señor que se llamó Watt que estudió la generación de calor debida a un resistor conectado sobre una fuente de electricidad. ¿Ah? Este señor Watt dijo, cuando circula corriente eléctrica por un resistor, el mismo se calienta. ¿Ah? Y se quemó la mano y dijo, esto significa que se produce una transferencia de energía en el resistor. La energía eléctrica se transforma en energía térmica. ¿Ah? Otros componentes realizan otras transferencias. Por ejemplo, un motor transfiere energía eléctrica en mecánica. ¿Ah? Un motor, le pongo energía eléctrica y gira, hace energía mecánica. Un parlante transforma energía eléctrica en energía acústica. Una lámpara incandescente, ¿tá?, genera luz cuando le hago circular energía eléctrica. Son todos ejemplos de transformación de energía. Pero en cualquier artefacto, lo que está especificado es la potencia del mismo expresada en vatios, ¿tá?, y no la energía. La energía es la potencia multiplicada por el tiempo en que el dispositivo está conectado. Si lo que nos cobra la compañía de electricidad, cuando tenemos un motor conectado a la red, depende del tipo de motor, si de la potencia del motor, pero también de la cantidad de tiempo que yo lo dejo conectado. ¿Tá? Y me cobran los watt-hora, watt-hora, o kilowatt-hora. La potencia que se desarrolla en un circuito eléctrico proporcional a la tensión y a la corriente aplicada. Aumenta cuando mayor es la tensión de la red o de la batería y aumenta cuando mayor es la corriente que circula por la resistencia. Entonces, Watt dijo, P es igual a E por I. ¿Eh? Dice, esta es mi fórmula. Potencia, E por I. Aumenta con la tensión, aumenta con la corriente. Y la potencia va a dar en watt cuando la tensión se pone en volt
o en voltios, y la corriente se pone en amperes o en amperios. ¿Ah? Un ejemplito. ¿Ah? I es igual a E sobre R. Si nosotros tenemos un volt con 5 y una resistencia de 1000 ohms, tenemos una circulación de corriente de 1 miliamperio y medio. ¿Eh? Y ahí tenemos todos los datos. Si yo quiero saber la potencia que se desarrolla en esa resistencia, P es igual a E por I. E, la tensión, 1 volt y medio. La corriente, 1 miliamperio y medio. ¿Ah? Haciendo el producto, tenemos que la potencia son 2,25 miliwatts. ¿Ah? Y el asunto de la resistencia, que había más grande, más chiquitita, eran todas del mismo valor de resistencia. Si yo pongo una muy chiquitita, la resistencia se calienta mucho porque tiene poca superficie para irradiar el calor. Si pongo una resistencia más grande, se calienta menos. Pues la resistencia tiene una temperatura máxima de trabajo. Si pongo una resistencia muy chiquitita, se supera la temperatura máxima, la resistencia se quema. ¿Ah? Y entonces tengo que poner una más grande hasta que al final llego a las de alambre que disipan más energía. ¿Ah? Bien, la potencia de los resistores. Acá tenemos el resistorio. A ver si dice, este chiquitito, ¿está? Es de 1/4 de watt. ¿Está? 1/4 de watt. 0,25 de watt. 250 miliwatts. Esta grandota de 15 watts. ¿Está? De 15 watts. Y las dos tienen el mismo valor de resistencia. ¿Está? Obviamente, a esta la utilizo cuando le pongo una batería muy grande, mucha tensión. Y a esta cuando le pongo una batería chiquitita, ya poca tensión. Conocíamos a los resistores por su capacidad para conducir cargas eléctricas. Para eso se fabrican en diferentes valores de resistencia. ¿Ah? Pero vemos que existen resistores del mismo valor con diferentes tamaños. ¿De qué depende el tamaño a utilizar? Depende de la potencia que se desarrolla en el resistor. Y de cuál es la máxima temperatura que admite, ¿sí?, de acuerdo a su construcción. En la fotografía se observan un resistor de carbón y otro de alambre, ambos de 1 kilo, el más pequeño es de carbón y solamente soporta 225 grados centígrados en él. En tanto que el más grande es de alambre y además de ser más grande, disipa, ¿sí?, más. Además, aparte de eso, el alambre aguanta 450 grados centígrados. ¿Sí? La potencia admisible es también proporcional a la superficie lateral de los componentes, ya que disipan el calor por convección. Convección significa que calientan el aire y el aire sale del resistor. ¿Está? Cuando más superficie tengan, más aire sale del resistor. Por eso el resistor pequeño es de 1/4 de watt y el grande es de 15 watts. Calcule siempre la potencia en el resistor y use un resistor del doble de la misma, para no tener una zona muy caliente en el equipo. ¿Ya? O sea, lo típico, lo clásico cuando uno diseña algo, es eh, ponerle, si el circuito me dice que ahí va un resistor de 1 watt, le pongo uno de 2 watts, para que el resistor esté lejos, digamos, de su punto en el cual se queme, y además que no genere tanto el aire tan caliente dentro del equipo. Bueno, ahora vamos a estudiar otros componentes eléctricos. ¿Ah? Por ejemplo, las llaves mecánicas. Las llaves mecánicas. Acá tenemos fotografías de un montón de llaves mecánicas diferentes. ¿Está? Yo creo que esto es, no voy a explicarles a ustedes lo que es esto. Es una llave de electricidad. ¿Sí? Esto es lo mismo, pero del tipo basculante. Esta también es basculante, pero se utiliza más para equipos electrónicos. Esta es una llave a correderas. Trac, 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 trac. Esta es una llave con colilla metálica. Plic para un lado, plic, perdón, hice plic con el mouse. Plic para un lado, plic para el otro. ¿Está? Y esto que está acá arriba,
Bueno, esto que está acá arriba es el dibujo, ¿tá? De una llave. Esto es el dibujo de la llave, el símbolo que representa la llave. Esta llave es de una vía, una posición. O sea, cerrada o abierta quiere decir posiciones. ¿Cuántas posiciones tiene? Y dos, cerrada y abierta. ¿Tá? O perdón, una. ¿Tá? Una posición. Puedo abrir una posición. ¿Tá? Una vía, una posición. Esta es de dos vías, no, esta es, perdón, está mal escrita. Una vía, dos posiciones, porque puede estar cerrada para arriba y cerrada para abajo. Conectar arriba y conectar abajo. Es una vía, dos posiciones. Y esta es de cuatro vías, una posición. ¿Tá? O sea, cada vía puede estar cerrada o abierta. Cuatro vías, una posición. Bien, considere una llave mecánica como una barrita que pasa de conductora a aisladora. ¿Tá? ¿La quiere considerar así? Como una barrita que en estos momentos es aislador o en este momento es conductor. Y eso ocurre mediante la acción de un botón o una corredera. ¿Sí? En los circuitos se considera que la resistencia de la barra es infinita o cero. ¿Tá? Esa barra tiene que variar entre infinito o cero ohm. Infinitos son o cero. En la fotografía se observan llaves simples, dobles o múltiples, que se manejan con una misma corredera. O sea, estas se manejan todas con una misma corredera. También existen llaves que se cierran en forma transitoria, mientras dure la presión que uno ejerce con el dedo. Estas se llaman pulsadores. ¿Ah? En el pulsador yo saco el dedo, ¡pum!, se abre la llave. ¿Ah? Si, por ejemplo, las llaves se seleccionan de acuerdo a la cantidad de vías y a la cantidad de posiciones que posean. Y acá están los ejemplos que están arriba. De una vía, de dos vías, de tres posiciones, dos posiciones, cuatro posiciones. ¿Está? Hay que pedirla por la cantidad de vías y la cantidad de posiciones. Este componente que tenemos acá es la fuente de continuo. Yo acá estoy mostrando los componentes que utilizamos prácticamente para poder hacer los primeros trabajos prácticos. Y que, bueno, los van a tener que comprar, lamentablemente. Pero que son cosas baratas. Una fuente de tensión continua para 220 voltios. ¿Tá? Hay modelo para 110 si en su país tienen 110 voltios de red. Con salida seleccionable de 3, 4,5, 7, 9 y 12 voltios. O sea, esto tiene una llavecita y tiene todas estas tensiones. ¿Ah? Bueno, si falta alguna o hay alguna que es un poco diferente a la que están acá, sirve igual. Y que como máximo entregue 500 miliamperes. Que como máximo entregue 500 miliamperes. Todos los circuitos requieren una alimentación de energía eléctrica. Un técnico siempre requiere una fuente de diferentes tensiones y corriente máxima que puede entregar esa fuente. Es decir, a la fuente le digo, necesito una fuente de 10 voltios, 3 amperes. ¡Pum! Y ya la definí. En el curso vamos a aprender a construir una fuente de tensión variable que entrega hasta tensiones de 30 voltios y hasta corriente de 4 amperes, que es una fuente de uso general en el laboratorio. Pero para comenzar, y dado su bajo costo, le pedimos que compre una fuente comercial de varias tensiones y corrientes seleccionables con llave. ¿Tá? Pero después vamos a armar una, que la ponemos con un potenciómetro, con una perillita, la variamos de 30, de 0 hasta 30. La fuente y todos los componentes de salida que se usan en la actualidad. ¿Tá? Pero solo necesitamos, nosotros para nuestro trabajo, solo necesitamos el cable positivo y otro negativo. Acá vemos que tiene para conectarlo en una batería, o por un conector para un aparato, para otro aparato. Tiene todos los tipos. Pero nosotros lo que vamos a necesitar es cortarlo acá y tenemos un cable que es el negativo y otro cable que es el positivo.
Como no conocemos la polaridad y la misma puede cambiarse con la llave, ¿está? Ya está. ¿Está bien? Esta llave que está acá es polarity, polaridad. ¿Ah? Es decir, que si yo esto lo cambio y le cambio la polaridad. ¿Sí? ¿Sí? No conocemos nosotros. Vamos a diseñar y fabricar nuestro primer instrumento de taller, que es un analizador de polaridad que utiliza diodos LED y que nos permitirá colocar el cable positivo sobre el marcado con la raya blanca. Es decir, nosotros para nuestro laboratorio decimos, vamos a poner el cable positivo y es el que tiene la rayita blanca. Pero para eso vamos a hacer primero un instrumento. El primero de sus instrumentos. ¿Está? Pero ese instrumento va a utilizar algo, ¿sí?, que todavía no lo conocemos y que se llama diodo LED. Bueno, ya estoy seguro que lo conocen porque es más conocido que tan conocido como una lamparita. Un diodo LED es un componente que permite la circulación de corriente en un solo sentido. ¿Ah? ¿Sí? El diodo se representa así, como está mostrado aquí arriba. ¿Ven? Y ven que tiene como una flecha. La corriente puede ir de arriba a abajo. Este es el símbolo. ¿Ah? Y al ladito se dibujan esta flecha que es luz que está saliendo. En este caso es un LED rojo. ¿Ah? Hay rojo, verde, azul y amarillo, qué sé yo, todos los colores hay. Si lo conectamos bien, encenderá de acuerdo al color que haya sido comprado. Las más comunes son rojo, verde y azul. Pero hay en todo el espectro luminoso. La tensión que se produce sobre él cuando circula corriente, las corrientes que circulan por un LED tiene que ser de unos 5 a 20 miliamperes, no más, no más porque se quema. Es del orden de 1,5 volts. O sea, sobre él, cuando pasa corriente, cae una tensión. Y esa tensión es de 1,5 volts, que se llama tensión de barrera, ¿ya? Y por debajo de ella no circula corriente por el diodo. Fíjense qué curiosita. Por debajo de 1,5 volts no pasa corriente. Y por arriba de 1,5 volts empieza a circular. Esta forma de conexión se llama directa. Cuando está conectado en directa, enciende el diodo LED. Si la polaridad es la contraria, el diodo no produce luz y no circula corriente por él. A esta forma de conexión se la llama inversa. Y hay que tener cuidado de no superar los 5 voltios en inversa, porque se puede quemar el diodo debido a la producción de un arco interno. ¿Está? La iluminación, la cantidad de luz que sale de luz depende de la corriente que le hacemos circular. ¿Ah? Si hacemos circular más corriente, genera más luz. Y la forma de los LED, bueno, son diferentes formas como está mostrado aquí arriba en la fotografía. Y ahora vemos el circuito. Este es el circuito del primer instrumento que vamos a hacer, instrumento muy simple. ¿Ah? Un instrumento muy simple. Este instrumento muy simple tiene la fuente esta de energía que le dije yo, puesta al máximo, 12 voltios. Un resistor de 1K. Tienen que comprar un resistor de 1K. ¿Ah? Una llave. ¿Ah? Una llavecita. ¿Sí? Y 2 diodos LED. ¿Ah? Estos diodos LED, ¿ah?, va a estar uno encendido y el otro apagado. Que acá lo representamos poniéndole el color del LED. ¿Ah? Nuestro sencillo proyecto permite aplicar todos los conocimientos adquiridos hasta ahora. El dibujo de la batería representa en realidad la fuente universal descrita anteriormente. El cable marcado con una raya blanca es el positivo, o sea, nosotros queremos que sea el positivo. Y se conecta a un resistor limitador de corriente R1, ¿ah?, de 1 kilo. El otro terminal del resistor se conecta al terminal positivo del LED. 1, rojo, y al terminal negativo del LED 2, verde. ¿Tá? Este es rojo y este es verde. Es decir, lo ponemos, ven, en contrafase. ¿Tá? La llave J1
conecta los otros terminales de los LED al negativo de la fuente. ¿Ah? El resistor R1 está conectado por un lado a los 12 voltios, pero por el otro está conectado al negativo a través de la barrera de los LED, ¿ah? Que se estima en 1,8 V. Por lo tanto, la tensión que yo le aplico al circuito es la de la batería, pero a la cual le tengo que restar la barrera de los diodos para hacer el cálculo más exacto. ¿Ah? Dice 12 menos 1,8, 10,2. Esa es la tensión que van a tener aplicada los LED. Perdón, que van a tener aplicada la resistencia. La ley de Ohm nos indica que la corriente circulante por R1 es igual a la tensión, ¿sí?, que tiene aplicada, 10,2, dividido la resistencia de la misma, 1000 ohms. ¿Tá? Igual 10,2 miliamperes, que es perfectamente aceptable para la fuente, ¿tá?, y para el LED, que no se quema. La potencia desarrollada sobre el resistor R1, de acuerdo a la ley de Watt, es de la tensión que tiene aplicada, 10,2, multiplicado por la corriente que circula, 10,2 miliamperes. ¿Tá? Esto es igual a 100 miliwatts. ¿Tá? O sea, un watt dividido 100, lo que significa que se puede colocar un resistor de 1/4 de watt, 250 miliwatts, perfectamente, sin ningún tipo de problema. Si la tensión aplicada al resistor es positiva, ¿sí?, enciende el diodo rojo. Y si es negativa, enciende el verde. Así que, si yo lo pongo y me encienden al revés, me encendió el verde, el rojo no me encendió, ¿sí?, esto significa que está al revés, el cable que viene desde la batería, desde la fuente, perdón. Entonces, tengo que agarrar la llavecita de la fuente que dice inversión de polaridad y plic, cambiarla. Y ahora sí, va a encender el rojo, ¿tá?, y se va a apagar el verde. ¿Sí? Y eso es el detector de polaridad. Obviamente, para que el detector de polaridad funcione, la llave tiene que estar cerrada. ¿Ah? O sea que acá, en nuestro primer circuito, yo puse todos los componentes que enseñamos, ¿sí?, que explicamos en esta primera clase. Si cambiamos la tensión de la fuente, podemos observar que con 3 voltios los diodos apenas se encienden, en tanto que con 2 se encienden a pleno. Esto significa que el circuito se comporta también como un voltímetro, ¿sí?, de poca precisión, porque tenemos que apreciar la iluminación, pero es un voltímetro, al fin. Parece que este voltímetro no tiene gran utilidad, pero le aseguramos que es el más rápido en medir, superando a los digitales y a los de aguja, y por lo tanto, ideal cuando se pretende saber si una fuente que debería tener un valor fijo, en realidad fluctúa. ¿Está? A veces nosotros queremos saber, a ver, esta fuente parece que fluctuara el valor. Si le ponemos uno de aguja, capaz que es muy lento, la fluctuación de rápida no se nota, pero la variación de luz es instantánea, y por eso yo veo variar la luz. Ojo, para armar esto hay que conocer el tema de la polaridad de los diodos. Los diodos tienen una pata más larga que la otra. La pata más larga es la positiva y la más corta es la negativa. ¿Ah? También sobre la cápsula plástica, que es como un sombrerito y puede haber un corte en la pata negativa, pero es más fácil individualizarlo a través del largo. Bueno, y con esto llegamos a las conclusiones de la primera clase. Y como el alumno puede observar, ¿no?, en este curso no perdemos el tiempo. O sea, yo tengo 2 meses para explicarle electrónica a ustedes. Parece una cantidad de tiempo muy grande, ¿no? 8 clases. Pero sin embargo no lo es. Entonces tengo que explicar las cosas rápidamente para que el curso tenga alguna aplicación y ustedes tengan un elevado conocimiento. Y por eso no perdemos el tiempo en el curso. Nos fuimos de cabeza a un circuito. Recién terminada la primera clase se puede decir que ya entramos con todo en el tema. Yo digo, nos tiramos de cabeza en los circuitos.
ya conocemos las principales leyes de la electrónica. ¿Ah? Y hasta realizamos un primer trabajo práctico fabricando un instrumento útil en el laboratorio y que no puede ser reemplazado por instrumentos mucho más caros. ¿Ah? Por supuesto, por nuestro lado, ya terminamos de explicar los conocimientos históricos de la electrónica, pero hubo mucha más gente que trabajó en el tema. Por eso, para todos aquellos que quieren saber más sobre el tema de la historia de la electrónica, le brindamos un libro escaneado, ¿tá? Que está escrito antes de que yo naciera. Miren qué viejo que es, Dios. Viejísimo. Está, pero sin embargo relata todo lo que nosotros necesitamos saber sobre la gente que trabajó originalmente en la electrónica. Ese libro se llama Los 100 hombres de la radio, ¿ah? En donde se realiza un detallado informe de todos los científicos que participaron en nuestra especialidad. Si usted entendió todo lo explicado, ya dio un primer gran paso. Ahora le queda preguntar sobre todo aquello en donde le quedaron dudas. Y mañana o pasado, cuando reciba la grabación, vuelva a verla, escuchando mis palabras. Luego baje el volumen y traten de recordar todo lo explicado mirando la fotografía de los circuitos. ¿Ah? Esa es la manera de estudiar. Bueno, y así hemos llegado al final de la primera clase. ¿Ah? Y pasamos a la sección de preguntas. ¿Ah? Daniel, ¿estás por aquí? Vamos a ver en el chat a ver si tengo alguna preguntita. No tengo ninguna preguntita en el chat. Daniel, José, parece que está José, ¿eh? No, estamos presentes. Daniel. Muy bien. Bueno, vamos a la sección de preguntas bueno, podemos empezar por Carlos. Tenemos 3 alumnos, Carlos, Diego y Sebastián. Sí. Carlos, ¿alguna consulta? Creo que Carlos no tenía micrófono. La puede llegar a hacer por chat. Por el chat. Bien, nos dice Carlos que sí, que tenía un problema de mala configuración en el tema del micrófono. Pero igual, Carlos, la puedes hacer por chat, no hay ningún problema. Bueno, pasamos mientras a Diego, mientras va pensando Carlos. No sé si hacerla una, al empezar se puede hacer preguntas. Diego, se te escuchó muy bajo. ¿O no se te escuchó? No. Ahí está. Ahora sí. No, por mi parte está todo bien, creo. Igual lo voy a revisar, pero calculo que por el momento vamos bien. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Sebastián no tiene manera de comunicarse. Sí, ¿se me escucha? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Me escucha? ¿Le hago entonces la consulta? Adelante. En sí, mi consulta la quería hacer por ahí la clase próxima. Pero bueno, me voy a animar a hacerla, pero sí. Dale, no tengas vergüenza. Que nada, que sea muy básica. Yo tengo acá la fórmula, ¿no? Que iguala watts a voltios por ampere, ¿no? Entonces yo decía, la potencia es igual a la tensión por la corriente. Y trataba de darle un significado, otro tipo de significado en la realidad, a ver, para poder entender un poquito. Yo pensaba la corriente como la presión de agua, por ejemplo, en una cañería, ¿no? Entonces, la potencia sería la cantidad de agua que transporté en un periodo de tiempo. No exactamente. Si vos lo querés ver con agua, lo mejor que podés hacer es pensar que tenés una manguera y un molinillo. Sí. Como dicen que usan los pibes para jugar, ¿viste?
La potencia depende del diámetro de la manguera. ¿Ah? O sea que va a haber más caudal de agua. Y de la presión que tiene el agua saliendo de la manguera. Porque eso va a hacer girar más rápido el molinillo. O sea, la corriente es la presión. Claro. ¿Y la tensión qué sería? No, la tensión que pasó. es la presión del agua. Y la corriente es el caudal, la cantidad de litros por segundo. Perfecto. ¿Y la potencia es la cantidad de agua que transporté? No, la potencia sería qué tan rápido se mueve el molinillo. ¿Está? Pues el molinillo vos le podrías poner una carga mecánica. ¿Ah? Vos le podés poner una carga mecánica, cualquier cosa cargándolo ahí. Una rueda, la mantenés frenada con la mano. ¿Está? Y sin embargo el agua va a hacer el trabajo de caer y mover la rueda. Aunque vos la tengas frenada y se va a generar calor en el freno. Perfecto. Me quedó claro. Y la última pregunta, siempre que hablamos de resistores, ¿no? Que recién hablábamos del circuito. Sí. En sí puede ser cualquier cosa, ¿no? Ese resistor, una bombita, a ver, no. Sí, por supuesto, esto puede ser una lamparita eléctrica, un motor eléctrico. Porque lo entendía de esa manera, pero en el último caso donde teníamos un diodo, al tener un diodo y un resistor ahí es como que se me complicó. No, porque en realidad ahí, en ese circuito, vos vas a tener el resistor que se calienta y la luz que sale de adentro del diodo. O sea que va a haber dos cargas, una en serie con la otra. Perfecto. Esto genera calor y luz. Son dos elementos que consumen electricidad. Exactamente. Bueno, esas fueron todas mis consultas. ¿Está? Bueno, perfecto. Bueno, a ver que una preguntita más. No, en general. Bien, parece que no. Entonces, yo todas las clases las termino así. No hay ninguna preguntita a la 1, no hay ninguna preguntita a las 2. Vendido, no hay ninguna preguntita. Con los señores alumnos nos encontraremos el viernes de la semana próxima. Y con vos, Daniel, no sé si me encuentro el martes que viene, ¿no? Muy pronto, pero muy pronto. Bien. Perfecto. Chao.